Vivo en África, en esta tierra negra cuyos mapas fueron dibujados por los blancos. Trazaron puntos y rayas donde yo solo veo ríos, valles, desiertos, selvas, cataratas y grandes montañas. He escuchado a los ancianos contar que esa gente vino de otras tierras y se llevaron nuestros metales, comerciaron con el ébano y el marfil, incluso con mi propio pueblo. Nos implicaron en guerras que no nos concernían y lograron dividirnos. Pero ya se fueron hace mucho. Ahora dicen que África es independiente y que mi nombre significa esperanza. Pero yo creo que ellos siguen aquí, con sus industrias farmacéuticas y sus compañías petrolíferas. Con su dinero compran nuestro suelo y la voluntad de quienes nos gobiernan. Adquieren nuestros bienes y nuestras mejores tierras sin darnos nada a cambio. Bueno, sí, nos trajeron enfermedades terribles como el SIDA o el ébola. Y ahora que andan en una gran crisis económica, también nos han dejado lo peor de dicha crisis: el paro, el hambre y la pobreza. Mi abuela me dice que nunca hubo tanta hambre en África como ahora, ni tantas enfermedades, ni tantas guerras. Así me explico que mi hermano Abdul, que ve espejismos, dice que por la noche escucha los cascos de 4 caballos que cabalgan por Burkina Faso y Sudán, por Etiopía y la región de los Grandes Lagos, y van recorriendo de una punta a otra todo el continente africano. Es como si fueran los jinetes de la guerra y el hambre, del sufrimiento y la desesperación. Tierras de hermosas leyendas y viejas supersticiones. Por eso será que cuando estoy sentado en la puerta de mi casa, bajo los grandes baobabs, he visto algunos hombres y mujeres que vienen desde muy lejos y quieren abandonar esta tierra, y se van buscando un mundo mejor. En la televisión cuentan que al norte, atravesando el mar, hay un continente llamado Europa, y que hay africanos que se lanzan a la mar en pequeños botes, esperando llegar a esa tierra que les hará ricos. Pero mi amigo Ernest, que está estudiando en Europa y que viaja a menudo a África porque está participando en un proyecto de cooperación internacional, me cuenta que muy pronto volverá para quedarse, y a veces me explica con entusiasmo y esperanza sus planes de lo que él llama el futuro de África. Dice que tenemos que entusiasmar a los jóvenes con el futuro de esta hermosa tierra. Y que hay que explicar que los cayucos y las pateras que salen de nuestras costas no son un camino de rosas, sino viajes muy arriesgados y peligrosos, y que algunos se dejan el alma en el camino, después de haber pagado media vida a la mafia. Para muchos, el viaje en cayuco fue un infierno. Pasaron días sin agua ni comida. Por las noches, cuando la oscuridad lo volvía todo negro, se apretujaban en el bote para combatir el frío y el miedo. Solo sabían rezar para que no ocurriera ninguna tragedia. El viaje ha sido tan duro, con los problemas que había en la patera, y también los días tan duros que hemos pasado en el mar. Nos hemos perdido y nos hemos quedado 5 días sin comer ni beber. Había demasiados problemas. Me explicaba que a veces el mar se traga todas las ilusiones y esperanzas, y que hay muchos sueños africanos enterrados en las frías y gélidas aguas del mar.
Los ancianos de mi pueblo hablan de viajeros a ninguna parte, de barcas que se tragaba el mar, de cadáveres que aparecían en estas orillas, ante los ojos llenos de lágrimas de sus seres queridos. Y decían que quienes regresaron con la palabra fracaso escrita en su frente, nos contaron terribles historias del mar en la noche, de frío en los huesos y dolor en el alma. Las madres africanas se han organizado para evitar que sus hijos se pierdan para siempre entre las olas del mar. Sí, tenía solo un hijo y ha desaparecido junto a 80 amigos suyos. Y ha sido difícil. Ha sido muy duro porque es una comunidad donde los hombres están muy bien considerados. Una comunidad en la que una familia, que solo cuenta con mujeres, se considera una familia que va a desaparecer. Las hijas se casan, se marchan a su nuevo hogar conyugal y la familia desaparece. Otros atravesaron selvas y desiertos para llegar a las fronteras por tierra. Y también fue una ruta de penalidades y de obstáculos. Y algunos cayeron en manos de mafias que les robaban lo poco que tenían. A veces, al final del camino, solo les espera un mísero campamento en los montes de Marruecos, donde pasan los días escondidos, esperando una oportunidad que parece no llegar. La historia de Alain es sobrecogedora. Y crucé la frontera de Camerún hasta Nigeria. De Nigeria a Níger. Y de Níger intenté llegar a Argelia. Allí es donde empecé a saber que el viaje era realmente difícil. Porque la travesía del desierto nunca me lo olvidaré. De la dureza, de riesgo que constituye el viaje. Porque nos dejan a unos 80 o 100 kilómetros en el desierto, visto que los conductores, como es un viaje clandestino, no pueden entrar en Argelia. Porque cuando le cogen la policía, le mete en la cárcel, le confisca el coche. Entonces, para no arriesgarse, prefiere arriesgar con nuestra vida. Y nos deja a unos 180 kilómetros en el desierto. Y tenemos que ir andando después de 10 días y de mucho cansancio. Y ahí es donde yo creo que mucha gente se queda en el desierto. Hay quienes acabaron con sus sueños en las alambradas que se levantan en la frontera de África con Europa. Mi amigo me contó que al sur de Europa, un africano de Mali quedó paralítico al caerse en una de esas fronteras entre Marruecos y España. Y cuando cruzaba ahí, hay una obra de la carretera y nos vamos andando por la noche lloviendo y se esperaba y me caí de la obra de boguete de la carretera. Cayó vacío y entonces me quedaba así. Mi amigo me contó que al sur de Europa, un africano de Malí quedó paralítico al caerse en una de esas fronteras entre Marruecos y España. Otros, al llegar al suelo europeo, son detenidos y reciben unos papeles de expulsión que no les permiten trabajar para ganarse la vida. Y tienen que andar de pueblo en pueblo, perdidos, sin trabajo, sin casa, a veces viviendo de las ayudas de la Iglesia o de otras entidades sociales, o trabajando clandestinamente en las faenas más duras que nadie quiere, por poco tiempo y por menos dinero, sin un rumbo y sin un futuro. No todos tienen suerte y encuentran trabajo, y así van perdiendo los mejores años de su vida. Es verdad que aunque algunos consiguen trabajar en Europa, a menudo han tenido que vivir más pesadillas que sueños, y que habría que conseguir otra manera más digna y humana para emigrar. Solo se debería hacer con los documentos y papeles en regla. Los riesgos y las penalidades de la clandestinidad no merecen la pena que los viva ningún ser humano. Así lo dice también un famoso músico senegalés que vivió en Europa y ahora se ha venido con nosotros.
no saben lo que hay, no saben lo que hay. Y eso es la lucha que yo estoy, por ejemplo, luchando aquí. Hacerle ver la realidad, hacerle ver que no se arriesgan la vida para ir en un país que no sabe lo que va a haber. Mi amigo Ernest me ha contado que con Alain hay un grupo de africanos que han creado una ONG para concienciar a los compatriotas del riesgo de la emigración clandestina. Y me ha hablado de que cada vez son más los africanos y las organizaciones y entidades sociales que piensan que África tiene otro futuro y otras posibilidades reales, que será un camino largo, pero que es un camino lleno de esperanzas. Con nosotros, como la fuerza que tenemos en la ONG es que somos todos voluntarios. Compramos artesanía y la vendemos en la fiesta y en Navidad para recaudar dinero. Ernest también me ha comentado que su amigo Othman tiene una ONG que trabaja para su país africano con la construcción de un pequeño hospital y de un centro médico. Faltan materiales técnicos, falta un generador porque se va la luz y falta agua corriente. Una y otra vez me habla de la gente y las organizaciones que conoce, y de sus proyectos y de sus sueños. Me ha hablado de programas de hospitales y de escuelas, de campañas de salud, de mujeres que se organizan para mejorar su formación y su futuro, de pozos y conducciones de agua, de cooperativas y empresas agrícolas, de ganaderías y de programas de comercialización. Hay gente que está dispuesta a todo eso, gente de Europa y de otros lugares del mundo, y por supuesto, gente de África. Ernest dice que conoce a muchos que ya están trabajando como cooperantes y voluntarios, comunidades y grupos de misioneros y religiosas, muy diferentes instituciones y organizaciones sociales, junto a mucha otra gente africana que ya lleva tiempo organizada y que está luchando por el porvenir de esta tierra. Son manos amigas, propias y extrañas, que a diario se empeñan en otro futuro. Son como pequeños oasis contra la miseria, las enfermedades, las hambrunas, la ignorancia, la violencia contra las mujeres, la explotación de los niños o la superpoblación, y que se irán extendiendo de forma progresiva por todos los rincones, hasta convertirse en grandes bosques y ríos de futuro y de esperanza para el continente africano. Por eso está decidido a implicar a los jóvenes, porque son los únicos que pueden encauzar todas sus energías de rebeldía y de insatisfacción, todos sus sueños y esperanzas, y transformarlos en una fuerza imparable que luche con coraje y con generosidad por una tierra más próspera. Hay muchos jóvenes que intentan marcharse, pero también con las dificultades que existen y la crisis económica que acecha a Senegal, es complicado conseguir 500.000 francos o 400.000 francos para poder subirse en una patera y viajar de esa manera con los riesgos que conlleva. Aún así hay jóvenes que lo siguen intentando, pero muy a menudo se encuentran con el Frontex. Es el dispositivo establecido por la Unión Europea aquí, en las playas. Entonces, ese es el problema con el que se enfrentan los jóvenes que quieren viajar. Yo también soñé una vez en irme, pero entre el sueño de Europa y el futuro de África, he decidido luchar junto a la gente que se queda aquí, que no están dispuestos a rendirse.
Esos que luchan por un mundo más fraterno y hermoso. Poco a poco, paso a paso, día tras día, vamos a mejorar esta tierra, aportando nuestro esfuerzo, alimentando la esperanza de todos, soñando con un continente donde se pueda vivir con libertad, donde cada uno pueda vivir con dignidad en su propia patria. Construyendo escuelas y colegios donde los niños y niñas aprendan juntos los cimientos de una sociedad más justa. África merece la pena. Desde África, los jóvenes podemos construir un futuro distinto, más hermoso, más fraterno y más solidario. La gente joven tenemos una fuerza que nadie podrá detener. He decidido resistir junto a Ernest y a mi gente. Tú puedes hacer lo que quieras, o lo que puedas. Afuera hay un mundo que también te pertenece. Pero yo he decidido permanecer aquí, para que de una vez por todas, de mi tierra dejen de partir las naves del olvido. Por el futuro y la esperanza de una tierra que sueña con ser libre e independiente. Porque es posible.